Muy buenas tardes, profesor, y a los usuarios presentes. El tema que vamos a exponer son satélites. Integrantes. Como integrantes tenemos a mi persona que les habla, Ángela Mamani Santos, Albornoz Contreras Alexandra, Ramos Tapara Janet, Cora Rodríguez Braja y Peralta Vega Henry. Satélite. ¿Para qué es usado el satélite? Bueno, el satélite es usado para enviar y recibir comunicaciones de uso masivo como la telefonía, televisión o internet. También sirven para presentar servicios educativos con fines militares y de educación científica. Las bandas en que pueden operar. Las más conocidas son estas cuatro, que es la banda C, que opera entre 4 y 8 GHz, la banda X, que opera entre las 8 y 12 GHz, la banda K, que opera entre 18 y 27 GHz, y la banda Ka, que opera entre los 26,5 y 40 GHz. Los satélites son de dos tipos. El pasivo, que es quien refleja la señal recibida, y activos, que básicamente amplifican las señales que reciben, ¿no? Estos satélites son lanzados a la órbita del espacio, a 3 órbitas, dependiendo de su uso. Tenemos la órbita LEO, que es la órbita más cercana a la Tierra, la órbita MEO, que es la intermedio, y la órbita geoestacionaria, que está más lejos con respecto a la Tierra, ¿no? Esta órbita LEO es conocida como la órbita, es llamada técnicamente órbita terrestre baja. La MEO es la órbita terrestre media. Y la órbita geoestacionaria está en la órbita terrestre sincrónica. En esta órbita, al estar concéntrica al ecuador, es ideal para los satélites usados para la radiodifusión. Los componentes de este satélite. El satélite está compuesto por un transpondedor que cambia la frecuencia de la señal recibida, eliminando ruido de la señal, y además amplifica la potencia de la señal. También tiene un sensor de panel, que es quien direcciona el panel en dirección del sol, ¿no? Esto sirve para que por medio del panel se puedan cargar las baterías y así pueda funcionar el equipo electrónico, ¿no? Y en caso de que hubiera alguna error del satélite, pues por falta de energía, así ya tiene las baterías cargadas también. O si no, también se usa cuando hay en un tiempo de eclipse. Luego tenemos la antena de reflexión y los propulsores. Las propulsiones mantienen un posicionamiento correcto al satélite, evitando la basura espacial, ¿no? También tiene un tanque de combustible, y aquí abajo apreciamos básicamente cómo es un satélite, ¿no? Algo más que mencionar es que, como le mencionamos, hay diferentes tipos de satélites que se pueden usar para lo que es telefonía, comunicaciones en general y educación, ¿no? Como educación, el Perú más conocido tiene el PeruSat 1, que es un satélite que fue enviada a la órbita LEO, a una órbita baja, a la órbita terrestre baja, y que su función básicamente es de observatorio terrestre, ¿no? Y esto es usado por los usuarios para fines agrícolas, gestión de riesgo, geología, etc. Y a lo contrario de eso, también hay satélites que pues, son con fines de telecomunicaciones, como el satélite ARSAT, que es para Argentina, ¿no? Él brinda señales de telecomunicaciones para internet satelital, telefonía satelital, etc. Y estas son mandadas a la órbita geoestacionaria. Vamos a ver un pequeño video del funcionamiento del satélite y su importancia. No podemos vivir sin satélites. Si se apagasen los satélites del mundo, nuestra vida cambiaría de manera radical. Nadie se imagina salir un fin de semana sin ver antes una imagen de Meteosat. Nadie se imagina salir de casa sin un GPS en su coche o en su móvil. O nadie se imagina montarse en un avión donde
no haya wifi, o en un crucero donde no tengas enlace para hablar con tu familia. Todo esto se hace gracias a los satélites, no podríamos vivir sin ellos. El programa Copérnico ahora mismo consta de 5 satélites, un Centinela 1, el que es un satélite radar, un radar en banda C, control medioambiental, un Centinela 2, es un satélite óptico y que cubre bandas infrarrojas. Necesitas primero una imagen óptica y sobre ella superpones la imagen radar. Y entonces es cuando obtienes toda la resolución. Por ejemplo, ahora en los terremotos tú puedes tomar una imagen de hace una semana y una imagen de hoy y eres capaz de saber las zonas dañadas y ver incluso pues, las casas en concreto, cada una de ellas, el tipo de daño que ha sufrido. El Centinela 3 es una misión de radar altimetría y tiene como misión medir la altura de los mares. Y esto es muy importante para conocer, prevenir fenómenos naturales de amplia magnitud y de amplio espectro. Centinela 4 y 5 no son satélites, son solo instrumentos que se montan en otro tipo de satélites y que complementan a los anteriores. El satélite de manera automática va tomando esas medidas y las descarga en estaciones terrenas. El siguiente paso es el almacenamiento de esos datos y su posterior explotación. El acceso a esos datos es libre por parte de toda la comunidad científica europea y ellos son de alguna manera los encargados de explotar y de sacar conclusiones a nivel científico y de evolución de cambio climático de esos datos. Prevenir catástrofes naturales, digamos que es la gran asignatura pendiente de la humanidad. Si hablamos, por ejemplo, de prevención de tsunamis, lo que sí podemos hacer con un satélite es medir la altura de las olas. Lo que veremos es una diferencia de altura de olas significativa. Eso los radares lo detectan con una precisión de pocos segundos y a partir de ahí se puede mandar una señal de alerta a toda la zona costera próxima. Tendremos un plazo de varias horas hasta que esa ola llega a la zona costera. La inteligencia artificial puede jugar un papel fundamental en el futuro del espacio porque podemos integrar muchos sensores que están en diferentes satélites y dar una respuesta rápida. En el futuro no habrá estaciones terrenas, recibiremos directamente la señal de nuestros satélites igual que recibimos GPS hoy o una señal de Iridium cuando estamos cruzando el océano. En 10 años iremos a una red de satélites inteligentes y autónomos que nos presten ya servicios llave en mano de prevención de ese tipo de fenómenos. Vodafone One, el todo en uno de última generación. Bueno, acabamos de ver un video corto de su funcionamiento del satélite y su importancia, ¿no? Y ahorita voy a pasar a mi compañero Braham para que brinde las conclusiones. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Quien le habla es Brian Coras. Yo voy a reforzar y complementar un poco de lo que ha dicho mi compañero, ¿no? Que son las conclusiones. Bueno, básicamente el satélite es una herramienta única para observar el planeta en zonas remotas como lo es el Ártico, que puede proporcionar datos no solo de la extensión de hielo, sino también del grosor, que es un elemento de evaluación y previsión de la evolución del sistema de hielo en la zona de África y Antártica. El satélite nos da la oportunidad también de ver la evolución de los bosques, las actividades como la deforestación, el aumento del nivel del mar, la erosión costera y la contaminación marina. Todas estas cosas se ven fácilmente con los satélites. Ahora, en la parte de telecomunicaciones, los satélites tienen diversas y múltiples tareas, ¿no? Estos satélites se utilizan para transmitir información de un punto a otro de la Tierra, en particular comunicaciones telefónicas, datos o programas televisados. Estos tipos de programas se difunden principalmente por la flota Eutelsat y la flota SUS, que vendría a ser la Sociedad Europea de Satélites.
Otro dato importante por saber es el primer satélite de comunicaciones, que vendría a ser el Telstar 1, que se puso en órbita en 1962. Y 2 años después se hizo la primera transmisión de televisión vía satélite que se llevó a cabo. Otro punto en donde se usan los satélites vendrían a ser los satélites geoestacionarios, que como definición sería que el periodo orbital de los satélites depende de su distancia a la Tierra. Cuanto más cerca esté, más corto es el periodo. Los primeros satélites de comunicaciones tenían un periodo orbital que no coincidía con la rotación de la Tierra sobre su eje, por lo que tenían un movimiento aparente en el cielo. Esto hacía difícil la orientación de las antenas y cuando el satélite desaparecía en el horizonte, la comunicación se interrumpía. Existe una altura para la cual el periodo orbital del satélite coincide exactamente con la rotación de la Tierra. Esta altura vendría a ser entre 35.500 kilómetros aproximadamente. Entonces, la órbita correspondiente se conoce como el cinturón de Clarke, ya que fue el famoso escritor de ciencia ficción Arthur Clarke el primero en sugerir esta idea en el año 1945. Otro punto es que los satélites comerciales funcionan en 3 bandas de frecuencia llamadas C, Q y K, en donde la gran mayoría de emisiones de televisión por satélite se realizan. Con esto doy por concluido la presentación. Eso sería todo. Gracias.